Vamos a continuar este devocional de liderazgo. Dios los bendiga igualmente. Hoy vamos a estudiar el séptimo rey de Israel. Hace 8 días estábamos estudiando el sexto rey, ¿sí? La vida de Tidbi. Hablamos del lobo y los 3 cerditos. Y eso representaba la forma como se construía la casa. Ese fue el énfasis de hace 8 días. El énfasis de hoy, pues hoy vamos a estudiar el séptimo rey de Israel. Su nombre es Omri, 885 hasta el 874. Dura 12 años aproximadamente su reinado, 12 años. Eso usted lo podemos encontrar en primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 23. Bien, ahí está registrado el tiempo que él comienza a reinar. Igualmente, el significado del nombre Omri, para que lo tengamos presente, a veces tiene mucho que ver con la enseñanza. A veces solamente es un dato, pero es importante que lo tengamos presente. Omri, el significado de Omri es, su nombre significa gavilla de cereal o también significa sirviente de Jehová. Bien, gavilla de cereal o sirviente de Jehová. Bueno, en la cita que les di en primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 23, ahí se nos registra y se nos dice que él reinó, 12 años. De esos 12 años, 6 años reinó en Tirsa, ¿sí? Y los otros 6 años en un lugar que él mismo llamó Samaria. En otras palabras, él fue que fundó Samaria. Hoy conocemos de Samaria por lo que nos enseña la palabra en el Nuevo Testamento como los samaritanos, ¿sí? Él es el que funda esa nación, y eso está, y lo leemos en el versículo 24. Se lo voy a leer porque es la base, o desde ahí vamos a iniciar o arrancar lo que hoy Dios nos quiere impartir. Y dice así la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 24. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Al parecer Semer no sabía lo que tenía. ¿Cómo así que no sabía lo que tenía? Porque pues dio por algo muy bajo. Pues uno diría que para uno mucha plata, pero estamos hablando de un rey. Dio muy bajo el costo de lo que representa ese monte. Es un lugar muy amplio, por 2 talentos de plata. 2 talentos de plata aproximadamente hoy en día en el peso colombiano, la conversión del peso colombiano, sería más o menos unos 165 millones de pesos. Más o menos eso le costó la montaña a Omri. Omri era un hombre de mucha visión, y una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué él escogió ese lugar? Él traslada de Tirsa, él traslada a las personas y también traslada su reino a esa montaña. Él comienza a edificar y vivir en esa montaña. Y la pregunta que me hice fue, ¿por qué escogió una montaña? Les dije que Omri era un hombre de visión. Recordarles igualmente que Omri fue el general del ejército del hombre llamado Ela. Cuando él se entera que Ela ha sido muerto, él se levanta y se recuerda que Zimri pues se metió en el palacio y se prendió fuego. Y recuerde también que en ese momento se levantó un hombre llamado Tidbit,
que eso lo vimos hace 8 días, y que hubo una guerra de 4 años constante con él. Al final él fue más fuerte, diríamos que él fue como el lobo más fuerte, y venció a Tidbit. Ahora comienza a consolidar su reino en Tirsa, lleva 6 años, pero después, cuando pasa el año séptimo, pasa su reino porque compra un monte, edifica ese monte, pasa a todos a ese monte de Samaria, ¿sí? Y eso yo me preguntaba, ¿por qué él escogió un monte? ¿Por qué escogió ese lugar? Desde ahí comencé a pensar y pensaba, ¿por qué él escogió un lugar? Y es algo muy curioso, podemos encontrar muchos factores. Primero, al ser una montaña, era un lugar que no había sido explotado. Era un lugar rico, muy rico, su tierra era muy rica para cultivar, era una tierra muy rica para producir. Podemos hallar eso de Samaria, ¿sí? También podemos hallar que era un lugar estratégico. En la versión de plenitud de la Biblia de estudio, dice que era un lugar inexpugnable. La palabra inexpugnable, pues es un lugar inaccesible. Da a entender que era un lugar difícil para entrar. Si usted quería entrar a Samaria era muy complicado. Era difícil entrar por la localidad, por la locación. Era difícil entrar. Imagínese, bueno, usted sabe que cuando terminemos esta serie de los reyes del norte y los reyes del sur, cuando los primeros que fueron destruidos fueron los reyes del norte, ellos fueron los que primero fueron invadidos por Siria. Siria, cuando intenta tomar Samaria, se demora casi 3 años haciéndole logística. 3 años Siria se demora haciéndole logística al rey de Samaria, a la capital de Samaria, porque ahora la capital se traslada a Samaria. Se demora casi 3 años, y es por eso, porque es un lugar muy difícil, es muy difícil entrar. Sí, es muy difícil poseer y conquistar, pero porque este hombre era un general, sabía que en ese lugar él podía crecer, sabía que en ese lugar él podía desarrollarse como general, ¿sí? Entonces tengamos eso muy presente. El dato que le dije ahora, que se demoró casi 3 años en ser capturada Samaria, eso se lo puede hallar en segundo libro de Reyes, capítulo 17. Estamos hablando ya del otro libro. Y bueno, más adelante, si Dios lo permite, llegaremos hasta allá, si Dios así lo concede. Bueno, podríamos decir muchas más razones por las cuales Onri escogió Samaria y le puso el nombre de Samaria. El nombre Samaria significa torre de vigilancia, significa lugar alto. Samaria es un lugar alto, y es una torre, y es un lugar de protección. Para eso servía Samaria. Pero tengamos esto muy presente. Y acá quería pues dar todos esos aspectos, porque hay dos caras de la moneda. Hay dos caras de la moneda por Onri. Hay dos formas de ver lo que hoy Dios nos quiere enseñar a través de este hombre, ¿sí? O a través del verso de la palabra. Y la primera cara de la moneda es que él tomar Samaria, o él ir y vivir allá, es un problema. ¿Por qué es un problema? Voy a leerles desde el versículo 25 hasta el versículo 28 del primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a hablar de la primera cara de la moneda, y eso representa un problema. La segunda cara representa una bendición, pero la primera cara representa un problema. 25 al 28 dice así la palabra de Dios. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor, presente con esta expresión, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. ¿Sí? Hemos estudiado ya 6 del reino del norte. Da a entender que ese fue el peor. ¿Sí? Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Recuerda que Jeroboam
fue aquel personaje que inventó ir a adorar en los lugares altos. Bueno, con más anticipación, también Salomón le gustaba adorar a otros dioses en lugares altos. Y los lugares altos son muy escogidos en aquel tiempo por Jeroboam, igualmente por Salomón, porque eran lugares difíciles de ir. Y si son difíciles de ir, también eran difíciles de destruir y también eran difíciles de que alguien los veía. Eran lugares muy difíciles de llegar, y los lugares altos son lugares que lastimosamente el enemigo los ha usado para levantar altares, para levantar cosas horribles. En Venezuela, por ejemplo, yo no he ido, pero he escuchado que hay altares a sus ídolos y son lugares que no es fácil llegar. Debe usted hacer una logística y se debe esforzar para llegar allá. Esos lugares fueron creados por Jeroboam. Jeroboam expande y él levanta sacerdotes y los manda para que ministren esos lugares. Pero en el caso de Onri pues no solamente va y visita los lugares, sino que va y vive allá en Samaria. Y ahí es donde yo quiero entrar, la primera cara de la moneda. Cuando nosotros no tenemos el corazón correcto, cuando nosotros no estamos con el corazón correcto, no vamos a poder influenciar un ambiente de maldad. No vamos a poder cambiar un ambiente de maldad. Al contrario, vamos a ser influenciados por ese ambiente. Y vamos a terminar haciendo las cosas. Y ese es uno de los primeros aspectos que quiero tocarles a ustedes. Y a manera ya muy personal, el Señor me decía para que les diga a ustedes que hay lugares que solamente usted sabe que debe dejar de visitar. Hay lugares que uno a veces ya debe dejar de visitar. O en otras palabras, hay lugares todavía en nuestro corazón que no han sido conquistados por Cristo. Hay lugares que todavía se mantienen escondidos y que solamente usted sabe llegar a esos lugares, que solamente usted sabe dónde están esos lugares. Y son lugares que no están rendidos a los pies de nuestro Señor. Cada uno sabe qué lugares frecuenta, cada uno sabe qué lugares visita y cada uno sabe lo que hay en sus corazones. Eso ya se lo dejo a nivel y a manera personal. Cada uno sabe. Siempre usted puede analizar en los reinos cuando un rey quería hacer lo correcto, cuando un rey quería hacer lo que a Dios le agradaba, siempre hay un común denominador. Siempre los lugares altos no eran destruidos. La mayoría de los lugares altos no eran destruidos por eso mismo, porque eran lugares difícil de llegar a esos lugares. Estaban tan escondidos que no se sabía dónde estaban. Pero la gente sí sabía y por eso todavía seguía la idolatría. Y es por eso que la gente seguía adorando lo que no debía adorar. Y uno diría, pero ¿por qué? Si se han hecho reformas, pero ¿por qué? Si se ha predicado, si se ha enseñado, si se ha impartido la palabra, si Dios ha hablado, si Dios ha ministrado nuestros corazones, si hemos visto la gloria de Dios, ¿por qué todavía seguimos visitando esos lugares que se adora a otro tipo de Dios, que se adora y se da otro tipo de sacrificio, que se adora y se da otro tipo de adoración y que nosotros igualmente visitamos y sabemos cómo llegar a esos lugares? Analicemos y comencemos a observar. Onri no solamente fue y visitó a Samaria, sino que fue y compró a Samaria y vivió, es decir, se fue a Samaria y Samaria era uno de los lugares donde había muchos altares, había muchos lugares altos. Siendo así, él, al no tener el corazón correcto, iba a profundizar aún mucho más en el pecado. ¿A dónde voy? Que hay personas que visitan el pecado, en vez de en cuando visitan el pecado, pero otros ya viven con él y ya para ellos es normal. Y eso fue lo que sucedió con la vida de Onri. Por eso se pudo degradar más, por eso él
profundiza mucho más en el pecado por eso mismo, porque ya no visita el pecado, sino que ya comenzó a vivir con el pecado. Les hablaba la otra vez de lo que representa el Salmo 91. Una cosa es habitar y otra cosa es visitar. Y en el caso de Onri, ya dejó de visitar porque compró, da a entender que ya él vivía, y al no tener el corazón correcto, pues igualmente eso representaba un problema importante. Debemos analizar qué lugares todavía no han sido conquistados en nuestro corazón para Cristo Jesús. ¿Listo? Esa es la primera cara de la moneda, representa un problema. Pero la segunda cara de la moneda, porque le decía el Señor, bueno, ¿y qué ha pasado para aquellos que se han rendido? ¿Y qué ha pasado para aquellos que dicen como David, Señor, examina mi corazón? ¿Qué ha pasado para aquellos que dicen, Señor, queremos hacer lo correcto? Señor, aquí estamos. Esa es la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que ese lugar alto es un lugar de bendición. ¿Cuándo se convierte en un lugar de bendición? Dos cositas para ir cerrando igualmente con ese tiempo de devocional de liderazgo. Dos cositas. La primera, para que sea un lugar de bendición, es que debemos respetar el orden. ¿Sí? Cuando nosotros respetamos el orden. Estamos hablando de Samaria. Mire que en Mateo capítulo 10, verso 5 hasta el verso 6, vamos a leer Mateo capítulo 10. Si usted tiene su Biblia allá, igualmente saludar a todas las personas que también escuchan esta enseñanza, también por los medios sociales, por las redes, por los canales del ministerio. Dios los bendiga igualmente a cada uno de ellos que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora igualmente. Muchas gracias. Entonces, Mateo capítulo 10, verso 5 hasta el verso 6, dice así la palabra de Dios. 5 y verso 6. Dice así: a esos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús sabía que el orden era Jerusalén, ¿sí? Jesús sabía que primero el orden comienza en casa. Y es algo que hemos estado hablando en todo este tiempo que Dios me ha permitido compartir con ustedes, tanto como en los altares, tanto como en los devocionales, como en los servicios de familia, que primero hay que comenzar a predicar en nuestra casa. Para ellos representaba Jerusalén, para nosotros representa nuestra casa, representa a donde nosotros compartimos y a donde nosotros vivimos. Ese es el orden. Samaria va a ser un lugar de bendición cuando nosotros respetamos el orden. Cuando leemos Lucas capítulo 9, verso 52 hasta el verso 56, observamos que los discípulos intentaron entrar a Samaria porque le estaban haciendo un favor a nuestro Señor Jesucristo. Y le dejo la cita para que usted analice. Pero nunca Jesús los mandó a Samaria. Antes él dijo que a ese lugar no entraran, sino que primero fueran a Jerusalén. Y los discípulos entraron a Samaria y llegó un momento donde los samaritanos no correspondieron con la forma que ellos esperaban, y los discípulos, al ver esto, ellos le ruegan a Jesús que oren para que el Señor descienda fuego y pueda consumir o pueda quemar a todas las personas que se resistieron a la voluntad de Dios. Y ahí es donde voy. Cuando nuestro corazón no está preparado a ir a Samaria, no podemos ir. A Samaria se debe ir con el corazón correcto. Si no vamos a Samaria con el corazón correcto, vamos a terminar condenando a Samaria. Vamos a terminar mandándole fuego. Y es por eso que el Señor le dice, usted no sabe de qué espíritu sois. Y comenzó a exhortarles, y usted puede leer en el verso 56 de Lucas capítulo 9 que ellos decidieron ir a otra región y no entraron a Samaria. ¿Por qué? Porque a Samaria, para entrar, se requiere un orden, y el orden todavía estaba ejecutándose. El segundo punto para que Samaria sea un lugar de bendición para nuestras vidas
igualmente para las personas que nosotros visitamos en Samaria, cuando nosotros vamos con compañía, con una buena compañía. Recuerde que Samaria es muy difícil de entrar. Recuerde que Samaria es un lugar inaccesible, es un lugar estratégico y asimismo es la mente de las personas. Es difícil de entrar. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de nuestro Señor para conquistar Samaria, Él habló con una mujer samaritana. Recuerden Juan capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 42, cómo Jesús busca la manera de llegarle a esa mujer samaritana. Recuerde que entre los samaritanos y los judíos había una discusión, había algo que no estaba resuelto. Más tarde hablaremos porque eso lo tocaremos en el reinado de Acat, el próximo, o cuando Dios nos permita hablar, por qué tanto odio, por qué tanta contienda de los samaritanos a los judíos. ¿Sí? Porque los samaritanos no eran judíos, sino era una mezcla. Hoy podríamos decir que se llama sincretismo, una mezcla de religiones, tenía igualmente de personas, pero más adelante estaremos estudiando ese momento y por qué ello. Pero sí, ahí estaba el problema, había una situación y Jesús comienza a compartir con la mujer samaritana y se gana el corazón de esa mujer samaritana, y la mujer samaritana es la que le da el ticket, es la que le da el boleto para que él pueda entrar a Samaria, porque los samaritanos, a escuchar el testimonio, lo que sucedió con la mujer samaritana en esa conversación, ellos vienen a Jesús. Recuerde que Samaria es un lugar muy difícil para entrar, y para poder entrar necesitamos la ayuda de una persona. No podemos entrar solos, necesitamos la ayuda de una persona para que seamos de bendición, o si no vamos a hacer un problema. En Hechos capítulo 1 versículo 8, la ayuda que hoy usted y yo necesitamos es la del Espíritu Santo de Dios. Jesús le dice a sus discípulos antes de ir al cielo en su ascensión, y les dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que vayan primero a Jerusalén, a Judea, lo que representa primero la nación y la familia, y después le dice, y después vayan a Samaria, y después vayan hasta lo último de la tierra. ¿Qué representa hoy Samaria para nosotros? Representa lo que está alrededor de mi casa. Representa lo que está alrededor de mi barrio, representa las localidades, representa las ciudades que están a nuestro alrededor. Gracias a Dios le hemos predicado a nuestra casa, gracias a Dios hemos predicado a nuestras familias, gracias a Dios por eso, eso ha sido muy bueno. Ahora llegó el momento de subir al monte alto, ahora llegó el momento de ganarnos ese monte, de ganarnos a los vecinos, de ganarnos a las localidades, de ganarnos a los barrios. Llegó el momento de extender el mensaje, llegó el momento de extender el consejo de la palabra de Dios a Samaria. Ahí es donde Dios nos quiere ver, pero recuerde que no podemos ir solos, debemos ir acompañados del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que usted, si ha estado atento a las enseñanzas, hemos estado hablando del Espíritu Santo de Dios de una manera impresionante. Todo comenzó, o lo que yo tengo presente en este momento, como el Consolador, igualmente lo que vimos la otra vez en el servicio de familias, como el vino, y ahora representa ese poder para poder testificar. Recuerde también el ayuno, que hablamos del hombre fuerte, dando a entender que hay lugares donde hay principados, donde hay cosas fuertes, pero el Señor nos ha dado la autoridad y el poder para poder conquistar esos lugares altos. En el nombre de Jesús lo creemos y preparemos nuestro corazón para poder conquistar Samaria. A pesar que sea difícil llegar, en el nombre del Señor podemos llegar y podemos ser de bendición. Depende de qué cara de la moneda hoy está nuestro corazón, del lado de un problema o del lado de ser bendición. Y vamos a orar y vamos a terminar este espacio, vamos a terminar este tiempo de palabra de lo que representó hoy Samaria para cada uno de nosotros. Igualmente en el devocional, nosotros enviamos un devocional al grupo de WhatsApp. Igualmente eso sale
ya hay una programación, yo no escojo el verso sale por sí solo. Y hoy el verso hablaba sobre eso. Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Ese fue el devocional que hoy se mandó al grupo de WhatsApp. Entonces, para mí eso es una confirmación de lo que Dios ya comenzó a hacer en aquellos que tienen el corazón perfecto para con Él y que buscan esa perfección día a día para con Él. Y en los otros, que Dios nos ayude a rendir esas áreas que todavía no han sido conquistadas para Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres Rey eterno. Gracias por darnos la oportunidad y acercarnos y predicar y dar esta enseñanza. Gracias a Dios por cada líder, por cada familia, igualmente por las personas que nos escuchan. Gracias a Dios por cada mensaje que nos has impartido. Gracias Dios. Hoy, Señor, hoy estamos analizando esa cita, estamos analizando este reinado y Dios, pedimos que examine nuestro corazón. No queremos que ningún lugar alto quede sin conquistar. Todo lugar de nuestro corazón queremos, Señor, que sea conquistado. Todo lugar de nuestro corazón queremos que sea conquistado por tu palabra, por tu presencia. Igualmente, Señor, eso nos invita que llegó el momento, Dios, de ganarnos a nuestros vecinos, de ganarnos nuestras localidades, que va a ser difícil, sí, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, Dios, y respetando el orden, claro que vamos a poder llegar y claro que vamos a poder llevar ese mensaje de salvación a todas las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias por lo que nos permites hacer. Muchas gracias por lo que nos permites vivir. Aquí está nuestro corazón para que cada día nos sigas examinando. Igualmente sigas reinando en Él. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.